Capítulo 5. El de mi mismo cielo. Una parte de mí deseaba una rápida venganza. Quería que mi padre se convirtiera en el hombre que nunca había sido. Un hombre violento cuando se enfureciera. Eso fue lo que veía en las películas. Lo que les pasa en un libro. Un hombre corriente coge una pistola, un cuchillo y se acecha al asesino que no ha matado de su familia. Ha tomado la justicia por su mano como Charlie Bronze. Y todo aplauden como en una realidad. Todos los días se levantan y antes de despejar era de siempre, pero cuando su conciencia se despertaba era como si se filtrara el veneno. Al principio ni siquiera podía levantarse de esa cama. Se quedaba allí tumbado, bajo un gran peso, pero luego solo podía salvarlo mi movimiento y se movía sin parar. Sin embargo, ningún movimiento bastaba para callar su sentimiento de culpabilidad. La mano de Dios que lo aplastaba diciendo, no estás allí cuando tu hija te necesitaba. Cuando mi padre fue a la casa del señor Harley, dejó a mi madre sentada en el vestíbulo, junto a la estufa de San Francisco que había comprado. Ya no estaba allí cuando volvió. La llamó, pronunció 3 veces su nombre. Lo pronunció como si siquiera aparecía. Luego subió a la escalera hasta su guardia para anotar una pequeña libreta de espiral, borrachín, emborrachale. Tal vez sea un charlatán. A continuación escribió, creo que Susie me observó. Yo estaba eufórica en el cielo. Abracé a Holly, abracé a Franny y mi padre lo sabía. Pensé que luego Leslie cerró el golpe la puerta de la calle, haciendo más ruido de lo habitual. A mi padre se alegró del ruido, le asustaba ir lejos en sus notas. Escribí las palabras, el portazo le recordó la tarde tan extraña que había pasado. Lo traje de vuelta al presente de la actividad donde necesitaba estar para ahogarse. Yo lo comprendí, no estoy, digo, me molestará que no me recordaran. A veces sentada en la mesa del comedor había tenido que ir a Leslie, contar a mis padres lo bien que le había salido el test, o como el profesor de historia iba a recomendarla para la lista de condecoradores del distrito. Pero Leslie vivía en los vivos, también merecía atención. Subió pisando fuerte la escalera y sus sucesos golpearon la madera del pino e hicieron estremecer la casa. Es posible que yo tuviera celos de caso, que le hacía a mi padre, pero respetaba, como ya llevaba la situación de todos los miembros de la familia. Leslie era única que tenía que lidiar que los Holly llamaban el síndrome del muerto andante, cuando otras personas ven a la persona muerta y no te ven a ti. Cuando la gente miraba desde hasta mis padres me veían a mí, ni siquiera ya era inmune, evitaba los espejos y ahora se duchaba en la oscuridad, dejaba la luz de la ducha apagada, se acercaba tiene a tolleros, elevando el húmedo banco de la ducha tanto si la casa estaba silenciosa como si oía murmullosos, bajaba, sabía que todo molestaría. Era entonces cuando pensaba en mí, y lo hacía de 2 maneras, o pensaba que Susie solo era la palabra, y se echaba a llorar, dejando que lágrimas rodaran dejando que las lágrimas rodearan por sus mejillas, ya que la humedad, sabiendo que nadie lo veía, nadie cuantificaría esa peligrosa sustancia como dolor, o imaginaba corriendo, me imaginaba escapándose, imaginaba en la misma atrapada, forjeciendo, hasta zafarse, contenía la innecesaria pregunta, ¿dónde estará Susie ahora? Mi padre oyó a Leslie estar en su cuarto, bang, la puerta se cerró con un portazo, pum, los libros se cayeron al suelo, ella se arrojó sobre la cama, quitaron los sucesos, bum bum, y lo dejó caer en el cabello. Unos minutos después, él estaba al otro lado de la puerta. Leslie dijo, llamando con los nudillos. No hubo respuesta. Leslie, ¿puedo entrar? Vete. Llegó la respuesta. Vamos, cariño, suplicó él. Vete. Leslie dijo, mi padre tomará aire porque no dejará entrar. Apoyo frente contra la puerta del dormitorio. La manera fría, al tacto de segundo volvió palpitaciones de sus. Siente la sospecha que tenía y ahora arrepentirse. Harvey. En las calcetines de Leslie se acercó a la puerta sin hacer ruido. La abrió mientras su padre retrocedía y ponía en cara que esperaba que dijera no. Uy.
no huyas. Él dijo que ella tenía una expresión tensa, con el aire retador que quieras. Quiero saber cómo estás, dijo él. Pensó en la cortina que había caído entre el señor de Harvey. Es como ésta había pasado de una captura segura de esta bonita acusación. Su familia salía de la calle y pasaba por delante de la casa. Te dejas ver desde el señor Harvey para ir al colegio, para que volviera a llegarle la sangre del corazón. Necesitaba a su hija. Quiero estar sola, dijo Leslie. No está claro. Estoy aquí en necesidad, dijo el papá. Dijo mi hermana, haciendo una concesión por él. Prefiero afrontándolo yo sola. ¿Qué podía hacer? Era una como esa respuesta. Podría haber roto el código y decir, pues yo no puedo, no me obligues a hacerlo. Pero se quedó allí un segundo y emprendió la retirada. Lo comprendo, dijo al principio. Aunque no era cierto, yo quería levantarme desde el suelo como las estatuas que había visto en los libros de arte. Una mujer levantando a un hombre al rescate. Al revés, hija del padre, diciendo, no te preocupes, todo irá bien, no dejes que te haga daño. En lugar de que observé cómo iba a llamar por el teléfono, Lan era sus primeras de las policías. Se mostró casi reverente. Los casos de las niñas muertas desaparecidas no eran muy frecuentes en los barrios residenciales, pero sin pisar dónde estaba mi cuerpo. ¿Quién me había matado? La policía se estaba poniendo nerviosa. Había una ventana en el tiempo, gracias a la cual solía encontrarme en pruebas físicas. La ventana cada vez era pequeña. No quiero parecer irracional, detective Ferman, dijo mi padre. Por favor, llámeme Len. Deja que en la esquina siéntame una forma de rodillo en su escritorio. Estaba mi foto del colegio. Ferman había conseguido que mi madre antes que nadie lo expresaba en palabras. Él sabía que yo estaba muerta. Estoy seguro que hay un hombre en el vecindario que sabe algo, dijo mi padre. Miraba a la ventana de su estudio, al piso de arriba, hacia el campo de trigo. El dueño del campo había dicho que la prensa que dijo dejar Arbecho. Por el momento, ¿quién es que ha llevado a creer algo así? Preguntó Lenderman. Escogió un lápiz pequeño, grueso, mordisqueado, a la bajada metálica del cajón de su escritorio. Mi padre le habla de la tienda, de cómo el señor Harvey le había dicho cómo se marchara de casa, se había pronunciado mi nombre, y de lo raro que creía que el vecindario, que era Harvey, sin un empleo fijo ni hijo. Lo investigaré, dijo Len, porque era su deber, era el papel que lo había tocado como información que le había dado a mi padre. Apenas era un punto de partida, no hablé con nadie, ni huele acercarse a él, advirtió. Como mi padre colgó, sintió una extraña sensación del vacío agotando, abrió la puerta de su estudio y la cerró sin hacer ruido. De a través de él, en el pasillo, por segunda vez, llamó mi madre Abigail. Ella estaba en el cuarto del baño del piso debajo, comiendo a escondidas los macarrones de almendras que la acompañaban de mi padre. Siempre nos veía por Navidad. Lo comía cada avidez, era como el revenado en su boca. El verano, como embarazada de mí, no se quitó de encima un vestido de prema o cuadros negándose a gastar dinero en otro. Comió todo lo que quiso, frotándose la barriga y diciendo gracias, bebé, mientras el chocolate le chocoleaba sobre los pechos. Alguien llamó como a los nudillos en la parte inferior de la puerta, mamá. Ella volvió a esconderse los macarrones en el botiquín, tragándose lo que ya tenía en la boca. Mamá, repitió Brooke, soñoliento. Mamá. ¿Qué nos hizo caso? Cuando abrió la puerta, mi hermano pequeño se aferró en su rodilla y apretó la cara contra sus muslos, y al oír movimientos mi padre fue a reunirse con mi madre. En la cocina juntos se controlaron, ocupándose Brooke. ¿Dónde está Susie?, preguntó Brooke. Mientras mi padre usaba el Fluffernutter en pan de trigo, preparó 3 rebanadas para él y una para mi madre y otra para su hijo de 4 años. ¿Ha recogido tu jugo?, dijo mi padre, preguntándose por qué. Empezaba a alucinar el tema de la persona que abordaba de frente. ¿Qué le pasa, mamá?, preguntó Brooke. Juntos observa a mi madre, que tenía la mirada perdida en el fregadero vacío. ¿Te gusta ir esta semana?, preguntó mi padre. Se odiaba por ello, odiaba el sorbo y la burla y el engaño. Pero ¿cómo iba a decirle a tu hijo que su hermana mayor podía estar descuartizada en alguna parte? Pero Lucy llora palabra so y todo que significaba que era, sobre todo monos, aprendió a
darme camino de olvidar alguna sombra de los años. No era grande sobre mi cuerpecito, había que yo había ido por la gente, si iba sobre, volvía. Cuando Lenford había ido a la puerta, en puerta por vecindario, en la casa de Jorge Harvey, no había averiguado nada singular. El señor Harvey era un hombre solo, según dijo que había tenido intenciones de venir a vivir allí. Su mujer había muerto en pocos antes de la mudanza. Él construía casas de muñecas para tiendas especializadas y era muy reservado. Lo único que sabía que la gente cuando no había florecido precisamente las amistades a su alrededor, los simpáticos vecindarios siempre habían estado en él. Cada usa de las plantas encerradas de la historia para Herman, sobre todo la de Jorge Harvey, parecía convincente. No lo dijo Harvey, no conocía bien lo de Salmón, había visto a los niños todos en el mundo, ya que tienen hijos, y que comentó que la cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda. ¿Ves juguetes en el jardín? Hay un bolsillo en la calza, observó con voz entrecortada. Tengo entendido que tenía recientemente una conversación con el señor Salmón, dijo, negando el viaje de la casa verde oscura. ¿Si hay algún problema?, preguntó Harvey. Miró Len con los ojos entornados, pero luego tuvo que hacer pausa. Dejé que vaya el gafas, dijo. Estaba investigando sobre un segundo imperio. ¿Un segundo imperio?, preguntó. Ahora se acabó mis pedidos de Navidad. Puedo experimentar el señor Harvey. Len siguió la puerta a través donde había la mesa del comedor, colocando una pared. Encima había montado lo que parecía panales de madera, un poco raro, pensó Herman, pero eso lo convierte en un asesino. El señor Harvey con las gafas al instante. El señor Salmón estaba dando un poco pasos. Ayudó a construir la tienda nupcial. La tienda nupcial era un construyo de los años para Len, dijo. Mi mujer soy viudo. Len tuvo una impresión de estar entromecido en los rituales, privándose. Entendió que dijo. Len muchísimo la pasó, dijo el señor Harvey. He tratado del señor Salmón, pero sé experiencia que nunca tiene sentido. Entonces, en los momentos esos, todos los años levanta en la tienda, pregunté al fan. Eso era algo que los vecinos podrían confirmar. Otros años lo hacía dentro de la casa. Por esto he tratado de hacerlo fuera. Nos casamos en invierno. Pensé que aguantaría hasta que se ponga neva, en serio. ¿Dónde? ¿Dentro? En el sótano. Puedo enseñarle si quiere. Tengo todas las cosas de Len allí abajo, pero Len no insistió. Ya me entrometió demasiado, dijo. Solo quería comprobar una segunda vez el vecindario. Como investigación, preguntó el señor Harvey. ¿Han averiguado algo? A Len no le gustaban esas clases de preguntas, aunque suponía que era un derecho que tenía la gente cuyas vidas invadía. A veces creo que las pistas llegan en el momento adecuado, dijo. Sí, quiere encontrarse, claro está. Era una respuesta críptica, algo que, como ha dicho, confusión, pero funcionaba como casi todos los civiles. ¿Habla con los chicos, Elise?, preguntó el señor Harvey. Tenemos con la familia. Hemos oído decir que el daño a alguien de los animales del vecindario. Parece un mal chico, pues estoy de acuerdo, dijo Len, pero estaba tratando del centro comercial. Ocurrió. ¿Tienes testigos? Sí, eso es lo único que se me ocurre, dijo el señor Harvey. Ojalá pudiera ser más. Len tuvo la sensación de que era sincero. Le falta un tornillo, desde luego, le dijo cuando llamó a mi padre, pero tengo nada contra él, le dijo. En la tienda que construyó para él, su mejor, de acuerdo a la señora, le dijo que Abigail era una mujer que se llamaba Spot, dijo mi padre. Len compró sus notas. Len no anoté. Mi padre se mostró incrédulo. ¿Dónde se había sacado el nombre de Sophie? Está seguro de haber oído también que hace unos años en una fiesta del vecindario, donde otros hombres de los niños y de las esposas habían volado confeti, entre anécdotas que contaban la gente, establecer relaciones, una buena vecindad, y las presentaciones habían sido demasiado vagas para recordar a la siguiente. Si recordaba que el señor Harvey no había asistido de la fiesta, nunca había asistido a ninguna. Eso lo hacía raro, o los de muchos vecinos. No eran ojos de mi padre, pero nunca se había sentido de todo cómodo. Eso forzó mi cortabilidad. Mi padre escribió en su cuaderno, y la continuación, sin darme cuenta, había empezado a confeccionar una lista de los muertos. En día de Navidad mi familia se había sentido más a gusto en el cielo
se presentaba mucha atención en la Navidad. Algunos vestían de blanco, fingir copos de nieve, por eso era raro todo. Era Navidad. Samuel Clam no hizo una visita inesperada, no iba con vestido con copo de nieve. Llevaba la cazadora de cuerpos de su hermano mayor, un pantalón militar, pero no era de su talla. Mi hermano me estaba en la sala de sus juguetes. Mi madre se alegraba por haber ido tan pronto a comprar su regalo. Leslie recibió unos guantes y un pintalabios con sabor a fresa. Mi padre 5 pañuelos blancos que mi madre había encargado meses antes del centro de comercio. Menos Blunky, nadie había encargado meses antes en el centro de comercio. Quería nada, de todos modos los días anteriores las luces del árbol permanecían apagadas, solo ardió la vela que mi padre tenía en la ventana en su estudio. Encima de su anoche, mi padre y mis hermanos habían dejado de salir aparte de 4 en la tarde. Solo veía yo. Hay un hombre fuera, gritó mi hermano. Había estado jugando y rascacielos. Todavía tenía un derrumbe. Llevaba una maleta. Mi padre dejó en el ponche del huevo en la cocina y fue aparte de declarar la casa de vacaciones. Lady se veía obligada a hacer la presentación en la casa. Jugaba de mi padre, Mongoloy, pasando en la alta casilla más crueles. Es bien, ambos no habían puesto de lujos, no había caso de cartas de mala suerte. En vestido, mi madre decidió las manos a lo largo de lo costoso. La falda se colocó detrás de Brooke y lo rodeó los hombros. Esperaba que llamen, dijo ella. Pues que revelarán, Strel, dijo mi padre. Leslie cogió una quincena de dólares para ganar el segundo premio en un concurso de belleza. Por bien que Susie esperó que no se aventaran a decirle y mi padre se aferró eso que mi hermana pronunciara mi nombre. Sacó un doble y movió su ficha hasta Marvin Harden. Son $24, dijo, pero no conformo como 10. Llamó mi padre. Tenía visita. Mi padre observó a mi hermana levantarse y salir de la habitación. Los dos hicimos luego sentar como mi padre. Yo era el fantasma al bordo que se quedó mirando fijamente. El zapato yo colocado al lado de la caja. Me habría gustado levantarlo y hacerlo saltar, abordar a Blackty, donde yo siempre había afirmado que vivía la mejor gente. Eso porque era especie de rigio, diría mi padre, dijera en orgulloso asco, no haber creado un snob. La estación del tren, Susie dijo, siempre me gustó tenerla para el pico, entre entradas de su pelo y domar un remolino de Samuel Crane. Insistió peinarla en el pelo hacia atrás a sus 13 años y vestida de cuero negro. Eso le daba un aspecto de vampiro adolescente. ¡Feliz Navidad! Leslie dijo a mi hermana, tendió una cajita envuelta de papel azul. Yo viendo que ocurría al cuerpo de Leslie, puso un rígido, se esforzaba por dejar todo. Samuel hacía gracias al corazón como ingrediente de la receta, se redujo a pesar de mi muerte. Tenía lo que había habido para ver a Navidad. Ya me enteró que está los talentosos, dijo, porque nadie habla. Yo también. Mi madre renació y enseñó un piloto automático a anfitriona. ¿Quiere pasar y sentarse? Logró decir, tengo un ponche de huevo en el cocina. Mentaría, dijo Samuel Hart. Y una sorpresa de Leslie y mía. Ofreció un abrazo a mi hermana, que es una pregunta de Bluke, siguiéndose señalando lo que había creído que era una maleta. Leslie habló entonces. Samuel le toca el saxo alto. Muy poco, dijo Samuel. Mi hermano nos preguntó qué era un saxo. Sabía que Leslie estaba sabiendo que yo llamaba Snob. Es como que decía tranquila, Bluke. Leslie estaba haciendo Snob. Normalmente le hacía cosquillas mientras le decía atrás, apretaba la cabeza como barriga repitiendo la palabra una y otra vez en sus carcajadas me inundaban. Bluke siguió a los 3 hasta la cocina y preguntó cómo lo hacía al menos una vez al día. ¿Dónde estaba Susie? Se produjo un silencio. Samuel miró a Leslie. Bluke llamó a mi padre desde la habitación continua. Ven a jugar al Monopoly conmigo. A mi hermano nunca le había invitado a jugar a Monopoly. Todo el mundo decía que era demasiado pequeño. Era la magia de Navidad. Fue corriente de sala a estar. Mi padre levantó y los sentó en sus rodillas. ¿Ves este zapato? Dijo mi padre. Bluke asintió. Quiero que escuches bien todo lo que voy a decir sobre de acuerdo a Susie. Preguntó mi hermano relacionando por qué la razón de las cosas. Sí, voy a decirte dónde está Susie. Yo empecé a llorar en el cielo.
¿Qué otra podía ser? Este zapato, una ficha que jugaba Susie al Monopoly, dijo yo. Jugaba con el coche y a veces con la carretilla. Leslie jugaba con la plancha. Y cuando mi madre escoge el cañón, es un perro. Lo escogió para mí, muy dijo mi madre, se mostraba paciente. Había encontrado una manera para explicar. Tenía un hijo rasgado mientras servía el menudeo. Bluky sobre su rodilla, su peso humano, tibio y vivo, le recordaba entonces. Él ahora es adelante. Sería ficha, ¿cuál hemos dicho que la pieza de Susie, el zapato de Bluky? Yo soy el coche de tu hermana, la plancha y de tu madre el cañón. Mi padre se concentró mucho. Ahora vamos a tener las piezas en el tablero. De acuerdo, vamos. Hazlo tú. Bluky cogió un pañuelo de ficha, luego otros hasta que estuvieron chocadas entre las carteras de la suerte y la caja de comunidad. Digamos que las demás fichas son nuestros amigos. Como Nate, exacto, a tu amigo Nate se da el sombrero y el tablero. Es el mundo. Ahora bien, si yo dijera que yo tiro los dados, que me quiten una de las fichas, ¿qué significa eso? Que no puedes seguir jugando, exacto, porque levantó la vista hacia mi padre que vaciló porque se repitió mi hermano. Mi padre no quería decir nada, porque la vida injusta no porque sino las cosas. Quería decir algo ingenioso, algo que explicara la muerte de un niño 4 años, pues al mano de la parte inferior de la espalda, Bluky se sintió muerta, dijo, capaz de ser encajar en las reglas del juego. ¿Sabes qué? Eso significa que Bluky le cogió una mano, cubrió el zapato con ella, levantó la mirada para ver si era la respuesta adecuada. Mi padre asistió. No vas a volver a ver a Susie, cariño. Ninguno de nosotros va a hacerlo. Y se echó a llorar. Bluky lo miró a los ojos, sin comprender todo. Guardó el zapato en su cómoda hasta que un día desapareció de allí. Por mucho que lo buscó, no logró dar con él. En la cocina mi madre se terminó su ponche y se excusó, fue a la sala. Estar tonto cubriría plata, horneando metódicamente los 3 tipos de tendederos, cuchillos, cucharas, haciendo subir escaleras, como le había enseñado a hacer cuando trabajaba en la tienda para novias de Walmart. Antes que yo naciera quería fundir cigarros y que los hijos que daban desaparecieran un rato. ¿Vas a abrir tu regalo?, preguntó Samuel Friend, mi hermana. Estaba junto, encima apoyándose contra la vajillas y en los cajones de las servilletas y trapos de cocina. En las habitaciones de su derecha estaban sentados en mi padre, mi hermano, a la otra de la cocina. Mi madre se pensaba en nombres de marcas: Well, Florentino, Colbert, Blue Royal, Worcester Mountain, External. Disney sonrió y dijo: la cinta blanca de la caja. Él lanzó la hecha mi madre, dijo Samuel. Ella retiró el papel azul de la caja terciopelo negro. Estuvo con cuidado la palma de la mano en una desvuelta en el cielo. Me emocioné cuando Leslie y yo jugábamos con Barbie y Ken y Casa de los 10 años para nuestro. En la vida cada solo existía un amor verdadero para nosotros. No existía el concepto de haber conocido o volver a intentarlo. Ahora lo dijo Samuel. Tengo miedo, no las tengas. Me puso la mano en el antebrazo y ¡guau! No sabe lo que sintió cuando hizo Leslie que estaba en la cocina con un chico guapo vampiro. No era una notificación, era pronto enteraba de tono llamaba, nunca me lo había contado. Lo que dentro de la caja era típico o decepcionante. A Milagro, según se miraba, era tipo porque trataba de un chico de 13 años y decepcionante porque era un anillo de boda y era un milagro. Le había regalado medio corazón, era de oro y su camisa guapo. Sacó la otra mitad, la llevaba colgada en el cuello, con un cordón de cuero. Leslie se puso colorada. Yo me puse colorada en el cielo. Olvidéme a mi padre en el cuarto de estar, a mi madre contando la cubertería, la plata. Vi a Leslie acercándose a Samuel Hart. Lo besó, fue maravilloso. Yo casi volví a estar viva.